Buenas tardes, darles la bienvenida a un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico. Nuestro invitado de hoy es Nicolás Libedinsky Silva. Él es matemático, académico e investigador. Es director del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Ha explorado en el mundo de la poesía y de la escritura. Es autor de la novela La unidad de todas las cosas. Nicolás, gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Nicolás, yo quisiera preguntarte, así como entrando en esto, es como la poética. ¿Qué sentido hace la poética a lo largo de tu vida? Supongo que cuando era chico no tenía ninguna relación con la palabra poesía. ¿Ya? Y tuve cuando vivía en Alemania, estaba haciendo mi postdoctorado Ajá. eh, en Freiburg. Y de pronto ya había tenido como pequeños acercamientos a la poesía. Y de pronto me enamoré de la poesía leyendo una especie de antología de Telier Ok. en un café hermoso. Es un momento que atesoro como uno de los más importantes de mi vida, Ya. cuando descubrí la poesía. Y yo creo que eso me ha marcado mucho en el resto de la vida, porque empecé a acercarme a las palabras, que A la- antes no tenía tanta relación, Ok. y, y creo que es como un cambio de perspectiva global. Ay, llévanos a ese Hacer- café. A ver, ¿cómo era el café? ¿Qué momento de Ay, era lo para- máximo. Ah, Mira, uno de los muros era como un muro antiguo, como del 1400. ok. Era un muro antiguo de la ciudad. Ya. Era un café altísimo, así de haber tenido como, no sé, 15 metros de altura. Oh, Está al lado de un mercado de frutas y verduras muy lindo, así como pura ay, fruta orgánica. El genial. café tiene una chimenea, porque hace mucho frío en Freiburg. Entonces hay una chimenea siempre prendida Ajá. hay un espejo como de 5 metros de altura. ¡Qué potente! Ujú. Y Y, dan los mejores capuchinos del mundo. oh. ¿Y cómo tenías el libro de poesía de Telier? Lo tenía... ¿Cómo En llegó verdad a no tu me acuerdo. mano? ¿Cómo? Ah, ¿cómo llegó? No Sí. sé. Supongo que... Quizá me lo regaló Marcia López, una amiga, una Ajá. mamá de una ex, Sí. pero no estoy seguro. No sé si fue por ahí. No me acuerdo. ¡Qué De hecho, el potente! otro día lo quería encontrar y no lo encontraba el libro. ¡Qué buenísimo! Y ahí empezaste a leer este libro y... Empecé a leer, fue como que, obviamente fue un proceso gradual, no fue como que, digamos, ahí fue como la explosión, pero me había empezado a acercar a la poesía un poco, ya Ajá. tenía, imagínate, veintitantos años, 26, y, y de repente lo empiezo a leer y es como que fue como un viaje a una infancia que no era mía, Qué y lindo. y a unos recuerdos que no eran míos, pero que resonaban en mí más fuerte que mis recuerdos, Es más, por la manera en la que estaba dicho. perfecto. Entonces era como, como que salí sintiendo que mi vida interior se había multiplicado mucho. Como salí de esa experiencia sintiéndome mucho más rico espiritualmente. Rico, sí. Entonces, sí, fue como bien intenso. Intenso. Nicolás, y los números. Los números. No me Los gustan mucho los números, la verdad. Hay como un área de la matemática que es la teoría de números, que no ¿Ya? es mucho lo mío. Ajá.
Lo mío es el álgebra abstracta. Yo trabajo en álgebra abstracta y es como lo más abstracto dentro de la matemática. ¿Qué es eso, Nicolás? Por favor, cuéntanos. Como, es como extraer esencias Ajá, de esencias, de esencias, de esencias. Eso es como un poco, es como que, mira, por ejemplo, los números mismos son sí, como, son algo que es bastante abstracto. Y sin uno se da duda. cuenta cuando se lo trata de enseñárselo a los niños chicos. Ya, ¿Cierto? Es sorprendente como no ven tres manzanas, sino que ven manzanas nomás. sí. Pero llega un momento en el cual como que logran ver las manzanas y como que aparece el tres, Ah, cuando tienen tres manzanas, ¿cierto? Eso es como cuando ya lograron tener como un grado de abstracción que antes no lograban tener. genial. Después tú empiezas a resumir un montón de números en lo que se llaman los polinomios, que también es un salto gigante de comprensión cuando uno está en el liceo, en el colegio, y, y lograr entenderlo cuando es como, ¿qué es eso de x cuadrado más 3x? Como, es un número, son todos los números. ¿Cómo puedo sumar Ajá, polinomios? Es una cosa tan rara, ¿no es cierto? sin duda. Hasta que logra entenderlo, pum. Y eso es como, como que te das cuenta que como que se resumen un montón de cosas, un montón de funciones en eso. Ah, Y así tú vas haciendo matemática de muchas. La matemática es muy antigua, entonces tiene miles de años, entonces es gigantesquísima. Nadie sabe ni una fracción de la matemática. como un universo, así como. Es que imagínate que hay 1 millón de matemáticos ahora, todos produciendo matemática nueva. Imagínate eso ha sido así, o sea, no habían 1 millón antes, pero entender un artículo matemático es algo lento, difícil. Entonces es muy difícil saber todo en matemática, o imposible. Sí, yo creo. Entonces, sí, pues es como un proceso de abstracción de ciertos otros, ¿cómo decirlo? Como hay otras partes de la matemática que van emergiendo, Ajá, como y como que dimensiones nuevas. claro, por ejemplo, aparecen las probabilidades, los sistemas dinámicos que estudian el clima, ponte tú, no sé, por la- el análisis de las ecuaciones diferenciales, que estudian cómo se mueven los ríos, y de pronto el algebrista lo que hace es agarrar todas estas nuevas cosas que aparecen y unirlas en un concepto. Oh, ¿Cachai? Y perfecto. después aparecen muchos de estos nuevos conceptos, y entonces el algebrista lo que hace es agarrarlos y unirlos de nuevo en un concepto. Ay, qué Entonces son como cosas potente. muy generales que aparecen en todos lados porque son tan abstractas y no son elegidas al azar, son cosas que realmente resumen, por decirlo así, o extraen la esencia. Yo creo que extraer la esencia es mejor Claro, frase. sí, precioso. ¿Y cómo te acercas tú a esto? Así como allá cuando eras chiquito. ¿Cómo surge esta pasión por la búsqueda de la esencia? No me acuerdo demasiado bien, pero yo era chico y, y estaba mi papá, mi abuelo y mi hermano que les gustaban las matemáticas. En algún momento agarré un libro que nunca más supe cuál era, que yo Ya, tenía como 10 años, era como un libro bien bonito y tenía problemas de matemática y me gustaron harto. Y en algún momento mi hermano grande empezó a participar en las Olimpiadas de matemática. Entonces yo lo veía viajando por todos lados, representando a Chile, ganando, y tampoco era como que estudiara tanto. Yo se veía ya, pero la raja suprema. Entonces yo ahí tenía como 6 años menos y quería copiarle, porque quería. Entonces también como que me puse a estudiar, en parte por eso, ya, y supongo que en parte para sentirme inteligente. Supongo que cuando uno es chico uno está inseguro, ajá. pero no sé, no me acuerdo bien. No hay Fue hace como tanto tiempo. perfecto. Sí. Pero Bien. no te diría que fue como fascinación instantánea, pero sí adicción instantánea. Ok. O sea que era O sea, más. como que no lo podía dejar. Ah, bien. Qué potente. ¿Y en el cole, cómo era tu relación con la materia, con los profesores? ¿De matemática? ¿Sí? ¿O de Es que otras no hacía cosas? yo. ¿O de En, otras en- cosas? No en- tengo idea. en el colegio me dejaban no ir a las clases. O sea, yo estaba en las clases, pero estaba haciendo mis cosas de matemática. Ah, qué genial. Como cuando yo ya tenía como
12 años, yo creo, ya sabía toda la materia del colegio, 11 años, y la sabía mucho mejor que la gente que sale del colegio. Perfecto. Yo podía hacer la PSU y de hecho la hice y ya sacaba el puntaje máximo como a los 11 años. Porque Imagínate, estaba haciendo cosas mucho más difíciles. Las Olimpiadas son genial, mucho más difíciles. yo creo. Entonces me dejaban ahí tranquilito. El profe a veces me venía a preguntar, así como, oye, mira, no me sale esto, me están preguntando. Pero un profe así Ah, bien humilde, porque no le molestaba preguntarme a mí, cabro chico. genial, precioso además. Mm, Sí, sí, así que tengo así, lindos recuerdos de eso, pero claro, igual era como el rarito, po. Obviamente alguien que está haciendo cosas así de complicadas, como, ¿qué le pasa? ¿Qué le ¿Por qué no está pasa? aquí Ah. carreteando, jugando con nosotros? Y además que yo jugaba básquetbol, pues, jugaba básquetbol como jugué un tiempo en la selección y jugaba mucho en clubes y en el colegio, entonces estaba como siempre haciendo cosas. Tenía Bien. un nivel de energía que ahora me sorprende. Ay, sí. ¿Y cómo transitaste a la enseñanza media y de cebolla, a la universidad? ¿Cómo fue ese tránsito? El colegio yo lo sufrí un poco, igual era como que me costaba mucho tener que ir a estar tantas horas Ajá, aprendiendo cosas que no me gustaban tanto. de más. Yo soñaba con llegar a la universidad, soñaba con poder estudiar matemática y estudiar solamente lo que yo quería estudiar. Ay, de más. Eh, entonces, pero bueno, obviamente el colegio tiene una función sobre todo social, entonces ahí tenía a mis amigos, lo pasaba bien, jugaba con ellos, era entretenido el colegio, pero era muy largo y bien estricto. Ah, ok. Entonces yo ahora a mi hijo no lo voy a meter a un colegio estricto. Ah, Entendí seguro, que eso no me gusta. seguro. Mm, Sí, bueno. ¿Y, y cuando saliste de la enseñanza media, Extrañamente lloré, lloraste? pensando como, ¿y si me equivoqué? ¿Y si esto era mejor que la universidad? Pero no me equivoqué. Sí, pero ahí lloraba. Sí, porque igual estuve en el mismo colegio toda la vida, en el André English School. Eh, mm, Claro, pues son amigos de toda la vida y también un cambio gigante, entrar a la universidad y era como un mundo nuevo. Era tan, no sé, era sentirse grande. Como que, igual yo creo que yo me acuerdo de cuando me empecé a sentir grande, que yo tenía 15. ya. Me acuerdo a los 15 haber pensado así como, ya soy grande. Ah. Me da tanta risa viendo a los niños de 15 ahora, pensar como, chuta, lo cabro chico que era, Mm, pero, pero sí me creía grande. Claro, el primer amor te hace creerte grande ya. sin duda. Mm. ¿Y tu familia, cómo se vivía tu tránsito, Nicolás? En, en mi familia eran como muy apoyadores de todo Y todo. eh, y bien exigentes, así como que no siento que les sorprendiera demasiado nada de lo que yo hiciera. Ok. Llegaba así con la medalla de oro de la Olimpiada Iberoamericana y como, ah, buena, pero no era así como, wow, qué cosa más sorprendente. Yo como, bien, bien, sigue. Y, y eso, eran súper apoyadores. Mi mamá siempre me, me apoyaba me estimulaba para que siguiera haciendo más las cosas que me gustaran. Eh, y mi papá también, porque mi papá un poco más desde la crítica, como, así como, ah, sacaste medalla de oro, pero ¿te equivocaste en algo? Sí, me equivoqué en esto. ¡Ay! Ah. En verdad es bien tierno mi papá, pero igual tiene como eso, que es como que da lo mismo lo que haga, siempre como que hay como, ah, podría mejorarse, ¿eh? Esfuérzate más. Ay, divertido igual. No, no me equivoqué en nada. Ah, bueno. Bueno, a la próxima vez lo podría hacer más rápido. Genial. ¿Y en la universidad qué estudiaste? Me metí a estudiar, no, pues yo quería estudiar economía. Porque como yo, igual yo sentía que como que tenía más intereses que matemática, como que matemática era mi adicción, eso que no podía dejar yo, era Sí, imposible para mí estudiar algo sin matemática, me ok. gustaba demasiado.
pero sentía que como que tenía otras capacidades, no solamente matemática. Ya. Entonces pensé que estudiando economía quizá podía ser un buen camino para mí, para poder escribir, no sé, y como sacar a relucir lo que yo sentía que eran mis capacidades. Y ese análisis, ¿no? Es como Claro. el Y además análisis. como que los economistas como que fueron más importantes, como que la gente los escucha, no sé, tenía como un valor social también. Ok. Que los matemáticos como que no existen, nadie sabe ni siquiera que existen los matemáticos. Entonces fui a hablar con alguna gente de economía y me recomendaron que estudiara física, que si era bueno para las matemáticas y quería ser economista serio, estudiara física, si iba a aprender matemática mucho más de alto nivel, y después me podía cambiar en el posgrado a economía y que iba a ser mucho mejor para mí. Entonces me metí a física, Ya. pero en el camino los cursos de matemática eran los que más me gustaban lejos. Los de Hermoso. física como que tenía el problema de que lograba resolver los problemas sin ninguna dificultad. No me parecía difícil, pero no lo entendía. Era como que me parecía todo medio... Hice harto de física, hice como 3 años, pero Ya. me parecía siempre como medio así como poco, como, no sé cómo decirlo, como que siempre podría haber sido distinta. Como que te explicaban algo, pero y tú decías como, pero ¿y por qué no pasa esto otro? "Mm, no pasa, no, No podría pasa. pasar. Estudialo, ve, quizás pasa, no sé. Es como que, o Ah, sea, lo estoy diciendo un poco vago, sí, sí. pero me parecía como difícil de agarrar, como que no lo entendía bien. Y yo siento, y ahora sé que los físicos tampoco lo entienden bien. O sea, hay muchas cosas en física que, no sé, pues la física cuántica es como que podéis calcular, pero no podía entenderlo. Porque Ah, entender significa relacionarte con cosas que conoces. exactamente. La física cuántica funciona de una manera tan distinta a lo que conoce, como la relatividad general, por ejemplo, se puede entender. Puedes entenderlo porque te puedes imaginar que el mundo sea así, pero la Ajá. física cuántica no te lo puedes imaginar porque es demasiado distinto del mundo que conocemos, donde Perfecto. aparecen y desaparecen cosas, saltáis temporalmente hacia adelante y hacia atrás, donde las cosas no son una cosa, no son algo ni otro algo, sino que son una mezcla. Es como todo demasiado misterioso. Demasiado misterioso. Y la cosa es eso de que puedes estar trabajando toda tu vida en algo y que después esté totalmente mal, y lo más probable es que sea así, me daba como un poco de angustia. Ay, En verdad hermoso. tampoco me gustaba lo experimental. La física experimental me cargaba a jugar con cosas, con glicerina, medir cosas. No, todo eso me agobiaba. Así que, y la parte matemática me parecía tan linda, pero tan linda. Unos cursos que eran así como, wow. Claro, eran como resúmenes de cientos de años de pensamiento, entonces eran pero perfectos. Imagínate. Mm. Entonces, al final me decidí por matemática, nomás, porque no, Ay, era después te como, fuiste a matemática. sí, es que era lo que más me gustaba. Sí, Como sí. que luché contra mi impulso inicial, pero al final era evidente que eso era lo mío. Ajá. Bien, bien. Y ahí después te doctoraste, te fuiste, dejaste, dejaste el país para irte a un doctorado. Sí, estuve 3 años haciendo la licenciatura en matemática y Ajá. después me fui a hacer un doctorado o sea, hacer como una licenciatura, una cosa rara que hay en Francia, que se llama la Escuela Normal Superior, que es un Ya. lugar extremadamente difícil de entrar para los franceses, o sea, es como prestigiosísimo para los franceses, para los extranjeros estaba recién empezando en ese momento. Yo era como de las primeras camadas de extranjeros que iban a estudiar ahí. Ya. De un lugar, ponte tú, que tiene como un cuarto de los premios Nobel de matemáticas, que se llaman Fields, son alumnos de ahí. Ya, ok. Un cuarto, imagínate, de un lugar que tiene como 20 alumnos al año. Oh, impresionante. Y Nicolás, ¿cómo lo descubriste, ese lugar? Porque les pregunté a mis profesores de acá, a Jorge Soto y a Eduardo Friedman, les pregunté cuáles eran los mejores lugares del mundo para estudiar matemáticas. Entonces me dijeron Princeton y la Cornell. Que de hecho Princeton también es el otro cuarto de los premios Nobel, son los alumnos de Princeton. Como que compiten. Pero bueno, la École Normale estaba en París, entonces no había ninguna opción para mí. Era evidente que en vez de irme a un pueblo perdido cerca de New Jersey o irme a la mitad al corazón cultural de Francia, entonces me fui a París y fue máximo, supremo. Genial. Súper difícil, pero la experiencia de vivir en París fue demasiado rica.
Bien. Al final estuve como 7 años, 8 años ya. Un buen tramo. Sí, ahí Mm, hice la licenciatura, el doctorado y un par de postdoctorados. No me quería ir tampoco. Me imagino. ¿Cómo te ibas a ir del corazón de la cultura? Y Mm, pues lo extrañé tanto cuando me fui. Me fui a Alemania y volvía como todos los meses, por lo menos una vez. A París, a ver a mis amigos, a estar ahí. Tan entretenido París, sobre todo de estudiante. de más, sí. Mm. ¿Y ahí lloraste? No, porque sabía que podía volver siempre. O Ah, igual me fui a un lugar cerca en Alemania. Estaba a 3 horas en tren, genial. pero no lloré. Ay, no llorar. Pero, pero quizás debería haber llorado, porque hasta el día de hoy recuerdo a París con Ah, aguacero. lindo, No, París. grandes Sí. recuerdos de París, po. Y es que es como, realmente hay tantas cosas que hacer. Es como, hay tal diversidad de todo, de gente, de idiomas, de nacionalidades, de música, de fiesta, Ajá. matemática sobre todo, es como el centro mundial de la matemática. Entonces era como el cine, yo aproveché el cine pero infinitamente en París, yo me veía así, pero en un periodo veía como 2 películas al día en el cine. Imagino. Entonces París, como dice Hemingway, París era una fiesta. Ah, Para mí, lo recuerdo así. perfecto. Bien. Y quiero preguntarte sobre la espiritualidad. ¿Mm? Cuando hablas como de la esencia, el espíritu, de las matemáticas propio. Es que no tengo mucha relación yo con la espiritualidad, es una palabra que a mí me cuesta en general. En general se asocia a cosas que, como que siento que hay una espiritualidad, no sé cómo decirlo, a ver, como que hay mucha espiritualidad que se asocia a cosas que a mí me parecen falsas, ¿no? Ok. Ya como por ejemplo o sea, no que me parecen, digamos, como ¿cómo se llama los signos zodiacales? No, ¿cómo se llama estas cosas de ser Leo, ser Libra, todo eso? ¿Ya? Signos zodiacales. Signos zodiacales, eso, que entiendo que hay mucha gente que le gusta y que le encanta, pero es una cosa que es, eh, como se ha estudiado científicamente y no tiene ninguna base, no tiene ningún sentido esas cosas de que, no, es que él es Leo, como se han estudiado cientos de miles de personas Leo y se han tratado de ver cualquier tipo de diferencia probabilística entre sus caracteres y no existe. Entonces, ¿cachai? Como que si se basa como en puras mentiras, como las historias de religiones que se basan muchas Premisa religiones falsa. se basan en historias que son mentiras, que no existieron, que nunca Ok. sucedieron. Ajá. Entonces, si pasa eso, a mí como que, y mucha de la espiritualidad es eso, es como gente que se cree un montón de historias raras o visiones del mundo de gente que las inventó nomás, es de gente como, no sé, como Rudolf Steiner o como tanta cosa que hay. Ajá. Entonces a mí en general la palabra espiritualidad no me gusta mucho porque está asociada en general con, con pensamiento precientífico, o sea, con cosas que son demostrablemente falsas. Perfecto. Entonces pensemos en la espiritualidad en el arte. Claro, en el arte ahí me gusta, en la ciencia me gusta, creo que en la literatura, claro, Ajá. cuando se trata de yo como lo entiendo es como te decía antes, como la espiritualidad la entiendo como esa sensación de enriquecer tu mundo cuando tú de pronto te das cuenta de que tu vida interior puede ser mucho más de lo que tú creías, de que tú eres mucho más de lo que tú creías y de que todos los que te rodean son mucho más complejos de lo que tú creías, más interesantes de lo que tú creías. Así es como yo siento o yo me acercaría a la espiritualidad, Perfecto. como, como más bien como una percepción, una comprensión de la, de la riqueza y complejidad que tiene el mundo en general. Y siento que eso es algo que es muy ajeno también
y opuesto a la gente con esta espiritualidad otra, que es la espiritualidad de creer cosas sencillas, porque lo más fácil en el mundo es creer que están los buenos y que están los malos, Más y que hay una manera reduccionista, de hacer ¿no? cosas. Claro. ¿Cómo? Más reduccionista. Claro, si estos son los buenos, bueno, lo vemos ahora en la política. En este Ajá. momento, todos creen que ellos son del bando bueno y que el otro es el bando malo. Es así de simple en Chile. Hay algunos que están ahí entre medio, pero la mayoría es como, no, mira, este es el bando bueno y este es el bando malo. Ajá. Y así somos de simplistas en general en todas las cosas. Siempre porque es una cosa natural del cerebro, como que el mundo es tan complejo que nosotros tratamos de simplificarlo, y para simplificarlo, de repente lo simplificamos tanto que es ridículo. Es Entonces como nosotros como científicos sabemos que simplificar tiene un límite, y tiene un límite de aplicabilidad. Cuando tú simplificas y dices, no sé, eh, la izquierda es el que quieren estatizar todo y la derecha quieren liberalizar todo, como así de simple las cosas, cuando no hay puntos intermedios, porque en verdad toda la riqueza está en los intermedios Ajá, y toda la verdadera discusión. genial. Entonces, yo siento que las religiones son muy así, como esto es lo bueno, esto es lo malo, listo. Ajá. No te pongáis a discutir ni a pensar sobre el tema, porque, o piénsalo, pero esto es lo bueno y esto es lo malo. Puedes pensar siempre y cuando Siempre y tengas cuando claro sepas que que esto es lo bueno y esto es lo malo. lo bueno es lo que te digo yo que es bueno, o lo que te dice el jefe, el papa o el rabino, lo que sea, que el jeque, Ajá, el jefe espiritual tiene derecho a decirte qué es lo que tienes que hacer. Muchas veces, obviamente hay ciertos grados de libertad. claro. En la religión, en las ideologías políticas, en todo tipo de simplificaciones del mundo, eh, centran en la anti-espiritualidad, en lo que es empobrecer el mundo. Ah, Y el mundo es un lugar rico, pero para ver la riqueza tienes que ver los claroscuros. perfecto. Tienes que ver la gama que hay adentro. De hecho, yo iría más lejos. En el libro que escribí, hablo un poco de esto. Y es, nosotros para hablar, incluso para el lenguaje, para usar el lenguaje, simplificamos todo. Porque en verdad cuando tú te preguntas, cuando tú dices, no sé, casa, cualquier palabra que se te ocurra, Ajá, silla, tú estás diciendo una, una idea, algo que es una silla, te estás refiriendo a algo que puede ser perfectamente una silla, pero hay un intermedio enorme de cosas que no son sillas y que no son no sillas, ajá. y que están entre medio, ¿cachai? Es como también lo doy ahí el ejemplo de la sexualidad, como uno tiene tendencia, y eso está emergiendo. Esta es una de las pocas palabras en las cuales está empezando a haber conciencia de que hay un mundo fluido de oportunidades, que es como yo soy heterosexual o yo soy homosexual. Así era la cosa hasta hace un tiempo. Ahora hay como todo un mundo, tú puedes ser más o menos heterosexual, puede ser más o menos, y ni siquiera en más o menos, puede ser en varias direcciones el más o menos. Genial. ¿Cachai? En la parte romántica, en la parte, no sé, pues, sexual, en la parte amistosa, ¿cachai? O sea, no sé, pues hay muchas variables y todo es como bien complejo, pero nosotros simplemente para hablar es simplificar. Es decir, es agarrar conceptos y ir tratando de llenar de, al decir cosas, en el fondo, tú siempre estás como moviéndote de lo que en verdad quieres decir. No, en verdad, no sé si es que hay un en verdad de algo que quieras decir. Hay gente que dice que en la palabra está el pensamiento, pero en cualquier caso, el pensamiento, el lenguaje ya es reduccionista, porque todo lo que decimos es un sí o un no. Ajá. Cuando mencionas una palabra, estás diciendo sí a esa palabra. Y la poesía, Nicolás. La poesía yo creo que justamente es un espacio que te permite contactarte con esas dualidades que tenemos y que no somos capaces de ver. Nosotros somos como, me parece, como seres que tratamos de estar ciegos a muchas cosas. Nosotros estamos ciegos a todo lo que no nos conviene y a todo lo que nos puede quebrar como ser humano. Ok. Somos demasiado frágiles. Todos los seres humanos somos demasiado frágiles. Y Ujú. es muy fácil rompernos interiormente, hacernos sentir muy mal con cosas. Entonces, la mayoría de las cosas no las pensamos. Y por ejemplo, por decirte ejemplos medio tonto, pero no sé,
mucha gente como yo soy carnívoro, pero yo sé que si yo viera más documentales sobre cómo tratan a los animales, dejaría de comer. Igual como muy poca carne, porque tengo cierta conciencia de eso también, global, pero, pero de alguna manera lo ignoro. También, no sé, pues yo puedo tratar de ayudar al mundo de ciertas maneras, pero hay gente ahora, en Argentina, en Perú, quizás en Chile, que están Ah, muriendo de hambre. Y yo no estoy haciendo nada. Estoy aquí sentado conversando contigo en vez de ir a gastar mi energía y mi plata en que ellos no mueran de hambre. Y estoy obviamente haciéndome el tonto, po. Porque si no me hiciera el tonto, tendría que estar ayudando todo el día o tendría que ayudar un poco. Y yo digo, y yo me convenzo mismo, no, no, si voy a ayudar de otras maneras, no sé qué. Pero están pasando cosas terribles. Nosotros, y en, cosas, en otro nivel de cosas, como por ejemplo la incomprensión que nos da la otra persona. Cuando vemos a alguien que hace cosas malas para nosotros, nosotros nunca pensamos que nosotros también tenemos el impulso de hacer esas cosas malas. ajá, Todos lo tenemos. Pero no ujú, podemos pensarlo porque si en verdad lo pensáramos, nos podría romper. O sea, ¿quién quiere pensar que tiene un asesino potencial dentro o un, no sé, o todas las cosas malas? Obviamente no es que realmente todos los seres humanos puedan llegar a ser asesinos, pero en todos está cierto nivel de impulso de hacer cosas malas. O malas, vale, de sí, hacer todo tipo de cosas. perfecto, sí. Pero nos cuesta mucho mirar esas cosas, ¿no? Uno jamás pensaría como, no, sí, yo tengo un poquito de asesino en mí, no. Nadie lo piensa, ¿cachai? Como que, y por eso nos parece tan increíblemente lejano cierta gente, porque nunca hemos sido lo suficientemente sinceros para entrar en esa órbita de sinceridad extrema Sí, en la cual te aparece el monstruo que tú eres, aunque tú te creas súper buena persona. genial. Yo creo que en la poesía uno tiene derecho a entrar en eso porque lo está escribiendo otro. Entonces no te, no sé, no te molesta tanto como tú mismo pensarlo. Y entonces la poesía te hace ir hacia zonas que también el escritor ni siquiera sabe necesariamente hacia dónde te está llevando, pero Ujú, muchas veces la escritura poética más potente tiene esa capacidad de invocar demasiadas cosas en tu interior que tú ni siquiera sabías que estaban ahí. genial, genial. Y Nicolás, siguiendo esta misma hebra, el misterio. El misterio de tu pregunta. ¿Me puedes desarrollar la pregunta un poco? Dame Eh, un poco más de hilo. esto que tú abres, así como entre las polaridades hay una multiplicidad de matices. En la matemática hay una abstracción que la idea o el trabajo es ir como capturando la esencia. Y es como, siempre aparece como una zona de misterio, en torno, alrededor, etcétera, etcétera. Y en la forma de abordar las personas determinadas realidades, también hay un elemento misterioso que las personas de pronto no saben que tienen, pero que sin duda existe en cada uno de nosotros. Entonces, desde esa perspectiva y tomando todos estos elementos que hemos ido como transitando, yo te pregunto, y Nicolás, el misterio para ti. Efectivamente, yo siento que una parte una parte que conecta a la poesía, a la literatura en general y a la matemática, Sí, son que nos guía el misterio, nos guía la curiosidad a veces. A veces en matemática y en literatura también el misterio se genera. ya. No es como que, no es como que tú naciste queriendo saber qué le va a pasar, no sé, pues, al héroe o heroína de tal novela. Sin Ajá, embargo, te llevaron a interesarte por eso. Y en matemática es parecido, como que tú sigues un camino y tu camino te hace interesarte por cosas. Entonces hay cosas en las que es más fácil interesarse porque son externas y parecen ser muy fundamentales, como, por ejemplo, ¿cómo es el origen del universo? ¿Cómo fue? ¿Cómo son las partículas elementales? ¿Cómo fue el origen de la vida? Son preguntas que son fáciles de hacerse. ajá, Pero y naturalmente nos parecen, nos dan curiosidad. Pero, pero hay preguntas que tú por tu camino personal
te pueden parecer extremadamente fascinantes y tú eventualmente puedes contagiar de esta fascinación a otra gente. Ajá. Eh, y en matemática, yo diría que el misterio suele envolverte a un nivel tan profundo que yo dudo que exista otra área del saber o del conocer o del crear donde haya más gente fanática y apasionada y extremadamente creativa. O sea, yo el máximo despliegue de creatividad que he visto en mi vida, y eso que he sido fanático de leer y del cine, ha Ajá. sido lejos en la matemática. De gente así, pero ya que hace cosas que tú no lo puedes creer. Y tiene que ver con el nivel de trabajo. O sea, a veces, no sé, pues trabajar 7 años en una cosa sin parar, pensando todo el día, claro, lo que hay a producir probablemente es algo impresionante. ¿Cachai? Y son raros los cineastas, ponte tú, que estén trabajando 7 años en un proyecto. Se cuentan así, yo me acuerdo de pocos, haciendo David Lynch quizá, no sé, algún director chino de documentales, pero son pocos. En general, es mucho más acotado. Bueno, en literatura sí, po, está ahí, por ejemplo, Goethe, o no sé, la gente que hace como estas obras toda su vida, Ah, trabajando en una obra, como el Fausto de Goethe. ajá. Pero en matemática también está otra cosa, que hay otra cosa, que es que lo que más, yo diría que es lo que más fascina, no es la pregunta en sí. Ya. Como si tú me, no sé, en otras cosas como que la pregunta en sí, ¿quién mató al protagonista? ¿No? ¿Cómo se originó la vida? Si tú ya respondes la pregunta, se acaba la cuestión. Aquí, en matemática, parece ser más importante como la poesía que está detrás de la cuestión. De hecho, yo estoy escribiendo una introducción a mi área y déjame buscártelo, a ver si te lo encuentro. Es muy Ya. buena la frase. Dame un segundito. Es una frase que dice, es de Banach, dice, un matemático es una persona que puede encontrar analogías entre teoremas. Un Perfecto. mejor matemático es uno que puede ver analogías entre pruebas, entre demostraciones de teoremas. Sí. Y el mejor matemático puede darse cuenta de analogías entre las teorías matemáticas. Podríamos imaginar que el matemático último, como el más supremo, es aquel que puede encontrar analogías entre las analogías. Oh, genial. Y Ujú. es como un poco el trabajo del matemático, como la abstracción Sí. relacionar las abstracciones. Ajá. Sí. ¿Y la música? Es que estas frases me sonaron musicales, por eso te pregunto. Sí, la música, yo la verdad es que tengo poca relación con la música. Tuve una banda en Alemania. ¿Ya? Tuvimos un concierto donde fueron hasta como 300 personas. Genial. Fue como el momento supremo y ahí viví un poco lo que era como inventar canciones y todo. Eran puros músicos profesionales y yo, que eran como mis amigos. Eh, O sea, tuviste mucha relación con la música. ahí sí, ahí estuve 2 años inventando canciones. Yo inventaba las letras y como que hacía como unas músicas psicodélicas yo. Eh, sí, pero es que con la música me pasa que es que, como que, no sé si conoces ese efecto que se llama como Kruger no sé cuánto, que es como que cuando uno sabe poco de algo, te ¿Ya? crees súper experto. No sabe que no sabe. No, no, normalmente la gente no sabe que no sabe. O sea, la mayoría de la gente, ponte tú, cree que sabe de política, cree que sabe de cine, cree que sabe de economía. Todos se permiten opinar como, no, si lo mejor para Chile es no sé qué. No tienen ni idea. Yo tampoco, no estoy diciendo que yo sepa, simplemente sé que no sé. Claro, es la Pero veo a diferencia. la mayoría de la gente decir como, no, esta película es mala, es como, pero está lleno de eso. Y ese es el efecto, ese efecto, que es cuando uno, la curva como de confianza en uno mismo con respecto a un tema, es muy así como que crece mucho, muy rápido, cuando sabes un poquito, y después baja mientras te empiezas a enterar de todas las cosas que existen del tema, baja mucho hasta que ya de repente estás en un hoyo aquí donde sentís que sabés menos que al principio de empezar, De y más. después empezás a subir lentamente hasta transformarte en un experto. Genial. ¿Cachai? Y a mí me pasa eso con la música, que yo como que siento que no sé nada. Yo estoy como en el hoyo aquí de acá. Pero tocaste Y en como una que banda.
Un Como montón. que, claro, tenía amigos cantantes, tenía dos amigos, un amigo y una amiga, cantantes de ópera y otros músicos de jazz y todo, y como que, claro, estuve hablando del tema durante 2 años, entonces puedo entender El la infinita lenguaje. sutileza del tema, pero no me siento capacitado para decir nada. Genial. Y el retorno a Chile, ¿cómo se gesta? Mira, yo antes de irme, había calculado que la gente que se queda más de 10 años afuera se empieza a poner triste. Lo Ah, había visto en distinta gente. ya. Entonces me prometí a mí mismo antes de irme que no iba a estar más de 10 años afuera. Ah, ok. Entonces ya el noveno año, yo estaba viviendo en Alemania y quería irme a vivir a Nueva York. Y había un profe seco en Nueva York y tenía un postdoc en Ya. Columbia, en la mitad de Manhattan. Ajá. Y yo postulé y me dieron ese postdoc y yo me iba a ir y abrieron unas posiciones acá en Chile. Tampoco es que las abran muy a menudo, entonces dije como ya, listo, me voy a Chile, no. Ah. Pero igual me quedé ahí un poco con la espinita de no haberme ido a Nueva York. ¿Y en ese tiempo ya te estabas poniendo triste? ¿Cómo? ¿En ese tiempo, cuando tomaste la opción, ya te estabas comenzando a poner triste? No, o sea, como que es una espinita, es como que me hubiera gustado, pero igual he visitado algunas veces, por eso justamente, porque me parecía una ciudad tan loca que me hubiera gustado estar ahí un tiempito. Ya, Pero no me pone triste, es una cosita nomás. Y ahora ya no me dan ganas de vivir en Nueva York. ok, Era como, me parece una ciudad muy buena para un soltero, perfecto. Ujú. Bien. no para un padre de familia como soy ahora. Un Un padre de señor, familia. un Y, señor asentado, con barriga. ¿y cómo ha sido esto de ser padre de familia? De un Eh, niño, niña, Mira, yo tengo un hijastro, ya, una de 14, tengo una niña de 4 y ya. un hijo de 5 meses. Ay, rico. Eh, ¿Cómo ha sido? Ha La sido bien. paternidad. Ha sido como, la verdad es que yo traté le preguntaba a mucha gente, ¿cómo es esto de ser papá? ¿Qué se siente? Y me decían cosas que variaban desde así como, no, estoy como enamorado de mis hijos, hasta como mi hermano que me dijo así como, por mi esposa yo daría la vida sin dudarlo, pero por mis hijos daría la vida 100 veces sin dudarlo. Oh. Y a mí me pasa que me da lo mismo mi hijo, que está en la punta del cerro, no, mentira. Eh, yo creo que subestimé lo difícil que era, Ya. pero también subestimé, era como muy difícil imaginarme el nivel como de placer constante que me generan. Como que cada vez que veo a mis hijos es una sensación muy potente de felicidad Ah, y de amor. ya, Así como, y he pasado mucho tiempo con ellos, entonces no, eso igual me pone muy feliz. de Como más. que también la pandemia me ha ayudado, yo he cuidado mucho a mi hija Ajá. y no, es una cosa como, yo creo que es muy difícil de explicar nomás, yo creo que, pero es como, supongo que es como supongo que es algo parecido a estar enamorado en el sentido de que es difícil explicarlo si uno no lo ha vivido. Exactamente. Como explicar la sensación así como de plenitud que te generan los niños. Pero Ajá. claro, también está la parte como, la otra parte que con mi primera hija lo sufrí más, como de no dormir y todo eso. Ahora como que no, ahora como que lo llevamos mucho mejor el segundo hijo. Ah, bien. Pero sí, yo creo que no sabía lo difícil que era. Como que nadie te cuenta en detalle cuán increíblemente difícil es. No dormir, sobre todo no dormir. No O dormí. dormir mal durante mucho tiempo, mucho tiempo, es una cosa atroz. Ajá, bien. Ni estudiando, ni sacando teoremas, ni nada. Nada es comparable, ¿no? No, a ver, comparable. No, po, no. Ujú.
No, claro, yo creo que, pero es una cosa yo creo que evolutiva, como si eventualmente venimos a este mundo con una, como que mirando a mi hijo me doy cuenta de lo programados que venimos. Es que es increíble como no sé, pues, a tal fecha, a tal edad empieza a hacer tal cosa. No sé, se empieza a dar vuelta o empieza a tratar de sentarse. Y es Ajá. como que todos los niños son más o menos iguales y todos como que venimos programados así. Y yo creo que también venimos programados a tratar, a cuidar y a amar demasiado a nuestro hijo y que ese sea un poco el objetivo más potente que podemos tener. Es como nuestro objetivo animal, digamos. Objeto Como, animal, sí. sí, es como la historia zen esta que dice que a un maestro zen se le murió su hijo ¿Ya? y llega todo deprimido a la clase y uno de sus alumnos le dice, pero profe, ¿por qué usted está tan deprimido? Si el mundo es ilusión, la muerte de su hijo es ilusión. Oh, Y entonces el maestro le dice, es verdad, todo es ilusión, pero la muerte de un hijo es una supra ilusión. oh, Y yo creo que, claro, que finalmente los hijos como que tienen una cosa que yo creo que es una cosa evolutiva, o sea, que es como por el mismo motivo por el que los, no sé, los dinosaurios defienden los huevos de su hijo, de una cosa totalmente que va más allá de nuestro raciocinio, que es como algo que con lo que fuimos hechos, ah. Es que es que, etológico eso. claro, que es que los tenemos que amar demasiado, porque es como esa cosa de ver en la cara de la guagua y como no poder contener tu alegría y querer darle besos y sentirte como demasiado feliz porque estáis cerca nomás. Ajá. Es Mm. como, bueno, supongo que hay gente que le cargan su hijo y que no lo soporta y todo, obvio que debe existir. Pero me parece que hay una parte como que va totalmente más allá de mí Ah, en mi relación con ellos, que es como, ni siquiera lo llamaría amor, porque es como algo que solamente con ellos. es supra. Mm. Claro, es una supra ilusión, un Ajá. supra amor. Un supramor, sí. Mm. ¿Y el nacimiento de ellos, cómo lo viviste? Ambos nacieron en la casa. Ya. La primera, la primera Valentina, estábamos saliendo, teníamos una dula, y estábamos saliendo hacia la clínica y de repente mi esposa dice, creo que se me está saliendo. Y miramos y tenía la cabecita afuera. Estábamos caminando en el pasillo de la casa. De ahí se tiró hacia atrás, yo estaba atrás de ella, abrazándola, y la dula, que era como, que nunca había hecho esto, era como algo, ella como que la dula acompaña nomás a la mujer. Ajá. Y ella como que puso unas toallas, trajo, y salió el bebé, y fue como súper en paz, súper lindo. Entonces después para el siguiente queríamos tenerlo ya en la casa. Ok. Y a ella, a ella le llamamos Valentina Paz porque nació en el pasillo. Ah. Mi hijo se llama Gael Camilo porque nació en la cama. Ay. Y entonces mi esposa, la Maca, como que, eh, bueno, vimos muchas cosas sobre el nacimiento y todo, y ella como que se mentalizaba mucho, hacía como trabajos como de meditación, y de repetir cosas en su mente, y de hacer como unos mantras y todo, entonces las dos veces fue rápido y fue así como fue muy lindo. La segunda vez sobre todo ya no teníamos susto, porque la primera vez obviamente no estábamos llegando a la clínica, era como, ¿qué está pasando? Llegó el doctor así como una hora después en bicicleta, sudado así como a cortar el cordón. Pero la Mm. segunda vez no, pues ya estaba planeado todo, entonces, no, y es muy impresionante también ver ese momento, o sea, ver la cara de ella, ver el bebé recién nacido, eran momentos extremadamente diferentes de todo lo que yo conocía, era como una sensación muy, ahí sí me atrevería a hablar de espiritual, Bien. como algo muy potente. Mm. Ver el rostro de ella cuando estaba saliendo el bebé, como una Sí. imagen que lo voy a recordar, como un nivel de belleza como Ajá. difícil de describir. Y ver al bebé así recién nacidito, buscando la teta, Sí. no, una cosa increíble. Increíble. Mm. Sí, es como otra cosa. Yo sigo pensando que el día más feliz de mi vida fue el matrimonio.
Es Ya. increíble el matrimonio. Pero, pero esos nacimientos fueron muy impresionantes. Ajá. Fue muy impresionante verlo así como ser demasiado parte de la cuestión, porque en ambas veces fue como, era como mi esposa y yo. Es un coprotagonista, ¿no? No sé si ella me considera a mí un coprotagonista, pero yo estoy ahí. Tía. Ella cuando cuenta la historia nunca me menciona, pero es que también, imagínate, pues como que Sí. claro, ella hizo todo y la ves también como una sensación de superheroína, como de logré generar vida y que saliera de esta forma y Ajá. como todo tan lindo y tan en paz, que es como, claro, tiene una sensación así como que brilla. Obviamente yo no soy ahí ni protagonista ni coprotagonista, soy un espectador que está ahí tratando de ayudarla a que todo esté para que ella se sienta bien. Perfecto. Genial. Como primerísimo segundo plano. Mm, bien. Mm, sí. Sí, pues. Bueno, y de acá quiero irme como a otra temática que es como que se me quedó como también como hebra. Nicolás, el poder, ¿Nicolás qué? el poder, El poder. sí, El poder. el Em, poder. Susana, tú eres muy misteriosa y poderosa. El poder. ¿Qué te puedo decir del poder? Como que, claro, primero se me viene a la mente el poder político y económico, que es lo que solemos escuchar como poder, así como solemos escuchar espiritualidad para la gente de estas religiones o que creen religiones monolíticas, digamos, Ajá, o ideología, o como escuchamos que la creatividad siempre está asociada con el arte, nunca con la ciencia. ajá, Pero efectivamente el poder es, como en segunda instancia, tiene como un retrogusto a simplemente poder hacer algo. ok, Y es como tan, me parece, yo creo que poder y libertad son dos palabras que están muy relacionadas. No sé si diría que son sinónimos, pero son como muy relacionadas porque el poder como poder hacer algo, ajá, eh, es algo que casi se podría decir que es como la búsqueda de la gente. Como la búsqueda, cuando la gente no te dice que quiere ser feliz, y tú le dices, ¿qué quieres ser? Te dice, o quiero ser feliz, o quiero ser libre, o quiero ser poderoso. Poder hacer todo lo que quiera, en el fondo. ajá. Que es la libertad. Poder hacer todo Sí, lo que quiera es nuestra libertad. Obviamente, son palabras de nuevo poéticas. Son palabras que el poder y la libertad son palabras que provienen como de imágenes. Como la libertad proviene de la imagen del encarcelamiento. ajá, ¿Cierto? Nosotros nos imaginamos libertad como lo contrario a estar encerrado, pero no está claro lo que es lo contrario de estar encerrado. Y nos imaginamos como poder lo contrario de no poder hacer nada, pero no está claro qué es lo que es el contrario de no poder hacer nada. De hecho, cuando en las películas, ¿te acordás de la película Bruce Almighty? Es como que no, puede hacerlo todo. allá. En un momento se transforma como una especie de Dios, que puede hacer todo lo que quiera, pero la cantidad de cosas que se le ocurren son tan limitadas. ¿Cachai? Como volar o como las típicas cosas que se le puede ocurrir a alguien, no se le ocurre hacer cosas más elaboradas y más complejas y más interesantes. Ajá, Entonces, el poder y la libertad están como coartados por nuestra capacidad de imaginación. Y ahí entra como el tercer factor, que es la imaginación, o más que la imaginación, como cuán espirituales somos, cuán amplio es nuestro espectro de cosas que creemos posible. genial. Que en el fondo es como si pudieras hacer cualquier cosa,
¿qué es lo que podrías hacer? Y si tú escribes esa lista, probablemente, y otra persona escribe otra lista, probablemente hay listas que son mucho más grandes que las otras. Y probablemente qué es lo que de verdad te interesa eh, hacer es una cosa que de nuevo depende mucho de tu historia. Entonces la historia determina tu capacidad de poder. Entonces para alguna gente con cierta historia, por ejemplo, eh, históricamente la gente que es, ponte tú, que es de familias millonarias, les importa un bledo la plata. Y si tú le decís como, te doy un deseo, jamás pedirían plata porque no les importa, porque no es algo que... ¿Cachai? Por ejemplo, eso yo lo vi mucho en Francia, que la sociedad francesa es como una sociedad que viene de vuelta en ese sentido. Ajá. Que no es como nosotros, que es como que en nuestra sociedad el poder dado por el dinero es una cosa muy valorada, muy, muy valorada. Ujú. Y el poder dado por el poder de la mente, le hace el arte, la ciencia, o cualquier trabajo, digamos, que provenga de la creación, es poco valorado. Poco vale. Acá un artista o un matemático son rascas, po. Mientras que no sé, po, un millonario, que aunque sea millonario porque vendía bombas, no sé qué, es espectacular. ¿Cachai? En Francia al revés, pues entonces es una sociedad que es aristocrática, que fue rica toda su vida. Ah, Entonces cuando ya eres rico toda tu vida y tus papás y tus abuelos y tus bisabuelos fueron ricos, ya no te importa ser rico, lo que te importa es ser distinto. Y genial. ahí viene el arte, y ahí viene la ciencia. Ajá. ¿Cachai? De esa gente, de la gente que ya dejó de importarle la riqueza. Entonces hay gente que tiene como otra percepción de lo que es. Entonces, por ejemplo, eso en Francia era muy impresionante, cómo era devalorado. Cuando tú ibas por la calle y decías, no, yo soy matemático, trabajo en la escuela normal, era como, ¿qué? ¡Wow! Era como que estuvieran viendo así aristocracia suprema, o no sé, héroes de la tele. Era muy impresionante. De más. Sí, Me sí. fui por las ramas, acuático. Pero igual me quedo como con los textos de los contextos que son las asociaciones que me mostraste de la matemática. Mm. Que finalmente tiene que ver como con esta capacidad preciosa que tú muestras como de ir como, es como acercándose a lo esencial, ¿no? Bueno, eso es una postura, yo no lo dije así, y no sé si lo pienso así, pero es una postura que me recuerda a la de Félix Schwarzman, que era cuando yo empecé a estudiar en la universidad en la Chile, Ya. yo tenía como 20 años y él tenía como 90. Era un Ah, profesor no sé si has escuchado hablar de Félix Schwarzman, es un premio nacional de filosofía. ya. Y él nos hacía la clase de historia de la ciencia, de historia y filosofía de la ciencia. Y yo me hice amigo de él, era amigo de mi hermano y me hice amigo de él y iba a su casa. Y él hablaba siempre de que él sabía mucho, 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 mucho. Y él hablaba siempre de que lo que faltaba en física era como la comprensión como última de las estructuras matemáticas que subyacen todo. Ah, ¿Cachai? Como lo que decías tú, como ir a la esencia de la esencia y como lograr entender esa esencia. Yo no soy tan así en general, como que creo que esto no es una cosa que tenga límite. Que es como sí, que, ahora tampoco sé, en una de esas hay límites. Esto es como una meta pregunta, como cuál es la estructura del conocimiento en sí mismo. O sea, como si tiene un límite, hasta dónde podemos entender y hasta dónde podemos asociar cosas. Pero, claro, yo no lo veo tanto como una cosa lineal. Y yo creo que en eso ponte tú también me desapego. Yo tengo un hermano tengo dos hermanos que son rabinos. ya. Y con uno de ellos, que era mi hermano chico, él siempre como que sentía que había como una línea como bien definida hacia dónde vamos. Como una Que línea es lo recta, que, así como, claro, como que nosotros tenemos un sentido en la vida, como el mundo tiene un sentido, un único sentido. Y yo como que siempre he sentido el mundo como algo mucho más caótico que eso. Y no ok, me molesta. como ¿Ya? multidimensional. Sí, como que no le veo como un sentido, como que creo que cada ser dentro de la cuestión o sea, quizás existe una especie de sentido, pero que no es como a lo que él se refiere con sentido, que es como algo como que hubiera un ser superior que determina cuál es el sentido. Yo lo siento el sentido un poco como lo que te decía antes, como
cómo venimos programados para ejecutar, ¿cachai? Pero cada uno va como eh, teniendo esa como base, cada uno va decidiendo a qué cosas le da valor. Genial, Es una decisión. Y es genial. evidente que todo el mundo decide a qué le da valor. Ajá, Y dependiendo de a qué le das valor, es como tú tienes que actuar. perfecto. Entonces, en cierto sentido, hay un sentido para cada uno, y además a lo que le das valor va cambiando radicalmente. O sea, puede ser que en un momento te parezca súper importante quién va a meter el gol en el partido que estáis viendo, y en otro minuto te parezca extremadamente importante, no sé, si es que tu pareja te dijo algo. Ajá, Y que cuando tu pareja te dice eso algo, te da lo mismo lo del fútbol. Y cuando está lo del fútbol, te da lo mismo. Y entonces, en un ratito, tú puedes variar muy fuertemente cuáles son las cosas a las cuales tú le das valor. perfecto, genial. Nicolás, hace como 10 minutos me dijeron que terminara, Ah, ya. pero yo no quiero Entonces terminemos en 10 minutos más. pero yo no quiero terminar sin hacerte esta última pregunta. La coherencia. La coherencia es algo que a mí me carga. Me carga Genial. esa palabra, me carga que sea un piropo. Así que Ya, todas las palabras, como que todas las cosas, todas las actitudes humanas tienen como un adjetivo positivo y un adjetivo negativo. ya. ¿Cierto? Como, no sé, eh, no sé, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero cualquier cosa que tú hagas, tú puedes decir como, ah, esa es una persona ordenada, o es como, o tiene un TOC, no sé, o, ¿cachai? Como que podéis verlo desde lo positivo o desde lo negativo. Es como, oh, ese gallo es un drogadicto, poco menos, o, no, le encanta socializar, por decirlo así. ¿Ya? Yo siento que coherencia es una palabra que tiene una acepción muy positiva cuando es algo muy negativo. Los Ajá, seres humanos, me gusta a mí lo que dice Walt Whitman, dice, soy contradictorio, contengo multitudes. perfecto. Y que nos diéramos cuenta de que todos contenemos multitudes y todos somos mucho más complejos y se dejara de valorar tanto la coherencia, Ajá, yo creo que el mundo sería mejor. perfecto. Como que es importante poder cambiar de opinión, solamente la gente muy poco inteligente se queda con su opinión para siempre. Genial, genial. Súper. También es evolutivo. Muy espiritual. También es espiritual. Nicolás, puro agradecerte esta entrevista. Gracias a ti. Muchas, muchas gracias. Gracias, Susana.